Bon dia a tots. Moltes gràcies per haver-me convidat, Jordi, i gràcies al Col·legi de Metges per crear aquest foro. Mi presentación la he titulado Iatrogenia en la comunicación. Bueno, yo en mi quehacer diario soy médico de familia, trabajo en la EVA Valcarca, pero también llevo muchos años trabajando en el grupo de comunicación y salud de SENFIC, de CANFIC. Bueno, haciendo que, pues intentando enseñar entrevista clínica a los futuros médicos, a los residentes, generando foros de discusión y de reflexión como el de hoy, ¿no? Mucho que hablar, mucho que escuchar. Y lo que, bueno, yo os quiero plantear hoy aquí es, bueno, la comunicación entre médicos y pacientes, lo que hacemos en comunicación y lo que no hacemos. ¿Cuál es la dificultad después para que nos analicemos a nosotros mismos nuestra práctica? ¿Y cuál es la capacidad de los médicos para crear entornos comunicativos, de verdad, que minimicen riesgos para el error clínico? Esta ilustración de Aranda ilustra un hospital del siglo XIX donde los médicos se están formando, hay unos estudiantes. Como no puede ser de otra manera, aprenden pues del que sabe, ¿no? Del maestro. Tal vez aquí, pues, claro, no está ilustrado, ¿no? Pero ¿cómo se enseña la comunicación? Ahí estaría, tenemos una asignatura probablemente todavía pendiente. Hemos aprendido mucho de lo clínico y hemos aprendido poco del cómo trabajamos después. Eso no lo enseñan en la facultad. Bien, entonces la pregunta sería ¿cuánto influye la comunicación en el resultado clínico y en el margen de error? Claro, eso es difícil de saber porque hay muy pocos estudios, porque los médicos además nos gusta mucho que no nos vean lo que hacemos, ¿no? Casi siempre trabajamos a puerta cerrada y lo que realmente pasa entre el paciente y nosotros, pues casi nadie lo sabe, ¿no? Luego podemos medir las consecuencias de lo que ha pasado a veces, pero estudios en la práctica real no hay muchos, hay algunos. Yo, por ejemplo, luego si queréis os explicaré, pero hice mi tesis doctoral con videograbaciones de práctica real, ¿no? De si se puede o no se puede aprender comunicación, y hay poquita cosa. Algunos datos, por ejemplo, ya se ha comentado el estudio APEAS, que es un estudio del 2008 que publicó el Ministerio de Sanidad, donde se buscaba las causas y los efectos adversos. Muy resumidamente, se vio que el 48% tenían que ver con la prescripción farmacéutica, un 25% con los cuidados, pero un 25% de los efectos eran debidos a problemas de comunicación. No solo de comunicación del médico con el paciente, sino del médico con otro médico de otro nivel asistencial, o del médico con la enfermera o de la enfermera con el paciente. Estaban disgregados los datos, ¿no? Los médicos un 26% y las enfermeras o enfermeros, hablaré en general, tenían un 22% de errores, ¿no? Me gustaría simplemente hacer dos menciones a dos modelos comunicativos que creo que han aportado mucho en el avance, ¿no? de cómo nos relacionamos los médicos con los pacientes. Uno es la comunicación centrada en el paciente, que es un término que por primera vez sale en la literatura a finales del siglo XX, en el 1970, es acuñado por Balin. Claro, yo siempre cuando hablo de este tema digo, bueno, eso es la primera vez que sale en la literatura, pero probablemente todos los médicos desde el principio de los tiempos querían hacer esto, ¿no? Querían centrarse en su paciente. Lo que pasa es que esto no era una disciplina y no estaba escrito, no estaba definido. Yo quiero echar una lanza en esos antecesores nuestros que seguramente ya lo hacían bien, ¿no? Pero la comunicación centrada en el paciente, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el eje de estudio? Bueno, pues sería no solo la enfermedad, no solo lo teórico, sino la vivencia del paciente, tener en cuenta la perspectiva del paciente, sus creencias, sus sentimientos, lo que le va pasando a medida que avanza esa enfermedad que nosotros estamos acompañando. Hay algunas evidencias, hay muchas evidencias, sobre todo en oncología, pero también hay ingresos geriátricos que se han visto que se espacían en el tiempo. Hay menos ingresos cuando los abuelitos son tratados con medicina centrada en el paciente que cuando son tratados con medicina informativa clásica, ¿no? Como la que pues, nos han ido transmitiendo nuestras instituciones donde nos hemos formado.
Y luego hacer una mención también a la entrevista motivacional. Hay bastantes metaanálisis, el último interesante con 116 ensayos clínicos es el de Lundahl, que se publicó en el 2010 y, bueno, entre otras cosas, vemos que la entrevista motivacional es coste efectiva, sobre todo cuando hablamos de adicciones, pero, bueno, mucho lo que nos interesa hoy aquí cuando hablamos de cambios en conductas saludables. Seguramente es una herramienta pues muy barata, aprender comunicación y medicina, entrevista motivacional, para hacer que nuestras poblaciones caminen y avancen hacia otros modelos de planteamiento de su salud. Bien, ¿dónde nacen los errores? Bueno, pues ya llevamos toda la mañana hablando de esto, pasaré por encima, como yo era de las últimas, ya me imaginaba que se habría dicho casi todo. Algunos errores vienen de la falta de conocimiento, eso se ha de decir. Yo voy a ir muy a la base, ¿no? Hay veces que no sabemos qué hacer en la consulta, porque no sabemos nosotros, porque no sabemos dónde buscarlo, porque todavía no se sabe, bueno, pues por lo que sea. Y hay un problema de conocimiento, pero errores más frecuentes se han visto por la falta de saber aplicar. Sé la materia, pero no sé cómo aplicarla, no sé exactamente cómo lo tengo que hacer, ¿no? Hay falta de pericia, de habilidad. Luego hay otros errores por omisión, lo que no hago. En comunicación yo creo que es muy importante, no podemos entrar en detalle, pero uno de los errores más frecuentes en comunicación que no hacemos es escuchar. Y eso sí que hay estudios, ¿no? Como ha comentado Jordi al principio, no escuchamos. Los médicos no sabemos callar. A los 12 segundos ya saltamos y ya decimos nosotros. Cuando entrenamos a los residentes en un role-playing para que se callen, es que les cuesta mucho. Nos cuesta mucho callar. Cuando digo callar no es no hablar, me refiero a no pensar. O sea, me refiero a poner un poco la mente en blanco sin estar buscando la respuesta que voy a hacer, ¿no? O lo que ya me está entrando en la cabeza según voy oyendo la historia del paciente, ya estoy haciendo el diagnóstico, ¿no? Y ya como que mi práctica clínica me ha viciado a ser muy rápido, ¿no? A tener una respuesta casi inmediata. Los médicos detectan esas interferencias emocionales como causas de error, ¿no? El médico no se siente seguro, no se siente tranquilo y seguramente se precipita, ¿no? Cierra los temas demasiado deprisa. Estamos hablando ya de sobreactuación toda la mañana, en la mesa ya acaban de hablar. Y bueno, quiero poner sobre la mesa otro tema que se ha puesto ya suficientemente y me ha gustado mucho la presentación del doctor Permañé, me ha parecido muy interesante, el sentimiento de culpa, ¿no? Que es algo con lo que difícilmente se puede vivir o que cuesta, ¿no? Que nos puede paralizar, yo creo que sí que nos paraliza, que nos bloquea para buscar las causas y la posible corrección en el futuro. Aquí quiero hacer mención a uno de los valores imprescindibles para que esto suceda, que es la humildad. Sin humildad no se puede reconocer. Y bueno, a veces, pues claro, como los médicos somos los más listos de la sociedad, reconocer que nos hemos equivocado pues nos cuesta bastante. Claro, pero no solo ya depende de uno, porque ¿qué pasa cuando uno reconoce su culpa? ¿Qué pasa en ese entorno, no? Si los demás se te echan encima, pues no lo volverás a hacer nunca más. Si en cambio hay una cultura de la humildad y del trabajar aquello que ha pasado en conjunto, tal vez la siguiente o el compañero también será humilde y también reconocerá y así la cadena irá avanzando. Bueno, esto es un poco una visión de la falta, de la dificultad, ¿no? De salir de ¿qué? ¿He sido yo? ¿Yo he sido el culpable de esto? Hay una cáscara que nos protege, ¿no? Y bueno, pues voy a poner algún ejemplo de cómo nos equivocamos en la práctica clínica. Un casito clínico cortito, dice: un día de calor, un hombre de 45 años acude a urgencias, sudado, con dolor abdominal y disminución en la cantidad de la orina. El médico hizo una historia breve, suponiendo que el hombre estaba deshidratado y presentaba una infección de orina. Solicitó un sedimento y le pasó un suero rápido mientras esperaba el resultado. Entonces se lo explicó al compañero en el cambio de guardia
Y 2 horas más tarde, tras los quejidos del paciente, el médico revisó la historia. Ayer le habían retirado la sonda urinaria tras la cirugía por neoplasia de vejiga. ¿Vale? Bueno, pues no sé qué os parece, pero bueno, pues podría ser por si en las prisas de urgencias y tal, pues una entrevista superficial, una exploración superficial, un paso a un compañero. Hay un estudio muy bonito del cambio de guardia sobre el feedback, un estudio americano que ahora no entraré, sobre cómo se hace, la importancia de los errores clínicos en ese traspaso. Y este sería un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos errores hubieron aquí? Pues bueno, podríamos analizar y sí, seguro que si abrimos el turno de palabra decís muchos, pero probablemente el primer médico pensó que un hombre joven no acude a urgencias por obstrucción urinaria. No es normal, ¿no? Normalmente pues son más los abuelitos, ¿no? Si tú ves un abuelito, pues pensarás que a lo mejor está obstruido, pero si viene un hombre joven, pues a lo mejor no es tu primer diagnóstico. Y pensó que en los días calurosos la gente se deshidrata, porque es que venía muy sudado, ¿no? Y no revisó la historia y no lo exploró. No lo exploró porque se fió de su intuición y ahí siguió. Y eso nos pasa muchas veces, ¿no? El primer diagnóstico es el que nos vale y todo lo que no esté ahí, como que lo echamos fuera, ¿no? Y el paciente, pues el paciente también participa, porque el paciente es una persona, no es una cosa material. Y el paciente también dio por supuesto que el médico había leído su historia. Claro, no es error, no podemos decir que los pacientes se equivocan, pero si creáramos entornos comunicativos donde esto fuera bidireccional, pues el paciente le podía haber explicado que le habían quitado la sonda, ¿no? Y el segundo médico no comprobó los datos y no creó su propio criterio, ¿vale? El criterio también se transmite porque es más cómodo, es más fácil, se acaba antes, pero no es nuestra función. Bueno, entonces, ¿qué piensan los médicos de sus actuaciones? Yo os hago una propuesta un poco psicótica y es que cuando estemos hablando con un paciente nos pongamos por encima, ¿no? Que volemos y seamos conscientes de lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, ¿no? Durante la acción, mientras hablamos con él, nos acostumbramos a darnos cuenta de lo que estamos diciendo y también después de la acción. ¿Cuáles son las situaciones? Nieves, 3 minutos. 3 minutos, venga. Situaciones que aumentan el riesgo de errores. Pues bueno, son bastante sencillas. Una sería la negación, la fatiga, la curva de cansancio. Yo fui residente con Francesc Borrell, que muchos le conoceréis aquí, y trabajamos la entrevista clínica y él siempre hablaba de la curva de cansancio, que yo esa me acuerdo todos los días, porque no es lo mismo los primeros pacientes que yo veré esta tarde, que llevo todo el día aquí, que los que veré a las 8 de la tarde, porque estaré mucho más cansada y tengo que estar mucho más alerta. Me tengo que conocer mi curva de cansancio y después la distracción. El móvil, las llamadas, las interrupciones, lo que me dice la enfermera, lo que me acuerdo que luego he quedado para cenar, todas esas cosas que son humanas. Cosas para mejorar, cómo haríamos en la fase exploratoria de una entrevista, cosas concretas. Bueno, pues sería deseable que nuestro pensamiento fuera divergente, que cuando ante una cosa que nos están diciendo se nos abriera un abanico y fuéramos capaces de generar muchas opciones, no solo una o dos, sino muchas. Al principio, ¿eso cómo se hace? Pues con preguntas abiertas. Desde cuándo le hace daño es ya demasiado cerrada para empezar, ¿no? Podríamos hacer una pregunta de cómo es el dolor, explíqueme, ¿no? Y entonces a partir de ahí luego ya iremos cerrando, pero empezamos con un pensamiento divergente, después vamos estrechando la búsqueda y después vamos comprobando las sospechas, pero las comprobamos, no las damos por supuestas. Y bueno, os quería presentar así para acabar un poco lo que sería el modelo emotivo racional de cómo se pueden producir los errores. Si empezásemos con una situación, con algún desafío, ¿no? Y hacemos un primer encuadre de lo que nosotros pensamos. Hacemos una hipótesis que más o menos es fácil, rápida, y a partir de ahí empezamos la exploración. Si todo va bien, enseguida resolvemos y cerramos la entrevista, ¿vale? Esto sería la vía rápida. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el comunicar? ¿Dónde está el ser reflexivo? Pues está en ser capaz de hacer un reencuadre. Cuando un síntoma no me cuadra, me lo vuelvo a pensar. Y no lo quito. Si yo tengo un dolor precordial que me está explicando
Y le digo, pues claro, este Helicobacter seguramente se ha reproducido otra vez, ¿no? Porque es que le duele por aquí abajo, ¿no? Dice, sí, pero cuando subo al primer piso ya me duele más. Bueno, pues vale, le volveremos a dar los antibióticos estos, voy a ver qué pauta le toca ahora. Y entonces esa nueva información la desecho porque es que ya lo tenía, ya que era una recidiva del Helicobacter, ¿no? No me interesa. Ese reencuadre es el que cuesta más trabajo, el volver a empezar de cero. Y lo mismo sería pues para la fase cuando ya estoy haciendo las recetas y me pasa otra cosa. Eso puede pasar si visita a un niño de 6 años con fiebre alta y cefalea y son las 4 de la madrugada. Estoy en urgencias o en un domicilio, nosotros que hacemos primaria. Y sé que la rigidez de nuca es un factor muy importante a explorar. Pero el médico decide que si es que no es claramente rigidez, es que no lo va a tener en cuenta, porque es que, o sea, cambia mucho de que no sea nada, que sea un resfriado, a que sospecho una meningitis, porque la que tengo que liar, si tengo que implicar a la familia, lo tengo que derivar, me va a costar mucho más trabajo que autoconvencerme de que aquello no es una rigidez de nuca. Y bueno, volveríamos a empezar. Y entonces, si además la madre le dice, ya ha vomitado una vez justo antes de llegar usted, pues el médico piensa, pues entonces era una gastroenteritis, ¿no? Y bueno, y así seguiríamos un poco esos modelos intelectuales que nos podemos provocar a nosotros mismos. Básicamente, el pensar que no será nada, la pereza y buscar ese equilibrio entre la prudencia y la responsabilidad. Y voy acabando. Tendencias prudentes serían acostumbrarnos a educarnos la autopercepción, callar para escuchar, tener una mirada semiológica, independencia de criterio y después pues no tener prisa, que es algo que ha salido ya suficientemente. Y después aplicar nuestras medidas, nuestros recursos con proporcionalidad. Algo que también he oído en el coloquio, no abandonar al paciente aunque haya habido un error, eso sería una retirada. Si nos hemos equivocado, lo asumimos y seguimos acompañando, que después nos regalan un jamón, me han dicho. Y bueno, yo si queréis lo dejo aquí y luego seguimos en el coloquio. Vale.